Pues bueno, bienvenidos a todos una vez más a su podcast de la próxima pandemia, una crisis de ansiedad, en donde pues cada semana les vamos a estar brindando información, tips, pues nuevas formas para que puedan ustedes entender y afrontar este tema de la ansiedad, que pues sabemos que hay muchísima gente que la sufre el día de hoy. Bienvenido, Carlos. Socio, qué gusto verte hoy nuevamente en este podcast. Es nuestro número 4, ¿verdad? Sí, el 4. 4 bueno, de... el 3 porque el primero fue 0. El primero fue 0. Bueno, entonces nos faltan muchos por realizar porque estamos muy apasionados con esta tarea de compartir un mensaje de auxilio y de ayuda con los mejores tips y herramientas para afrontar correctamente la ansiedad. Sí, el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Es algo que ya, sobre todo en TikTok, nos han hecho bastantes preguntas, ¿no? Mucha gente nos comenta que tienen muchos pensamientos obsesivos, incluso te preguntan mucho, oye, si yo siempre estoy haciendo esto y siempre me estoy monitoreando y tengo TOC y qué tengo y es esto, ¿no? Y porque, sobre todo porque ahorita que tenemos pues la herramienta de Google, de repente la gente busca algo y lee y a lo mejor se autodiagnostica, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante y yo sí creo que entendiendo bien este tema de los pensamientos obsesivos, si les podemos llamar así. Así es. Podemos tomar un buen camino y avanzar bastante, ¿no? Entonces, pues quédense hasta el final, escúchenlo todo porque es bastante interesante este tema. Sí, Diego, de entrada en la naturaleza de la mente humana, en la dualidad está presente, y de hecho te pasa a ti, me pasa a mí y a muchas otras personas, que el pensamiento está enfocado en algún problema en particular. Estoy resolviendo algún problema matemático, estoy haciendo algo, pero usualmente hay una segunda voz, como si nos acompañara otra conciencia que siempre está ahí. Y nos pasa cuando vamos caminando y suena la musiquita en la mente, cuando estamos haciendo alguna actividad o nos habla otra persona y estamos distraídos en el allá y en el entonces. Esto es, digamos, es natural hasta cierta forma, pero ya cuando se sobredesarrolla esta división en la mente humana, estamos hablando ya de pensamientos obsesivos que son dañinos, innecesarios y que tienes que atacarlos porque son fuente de ansiedad. ¿Por qué necesarios? Bueno, sobre todo que en el sentido de analizarlos, porque te están dando un mensaje. Ok. Muchas veces las personas dicen, ¿cómo puedo evitar pensar esto? Pero realmente ese pensamiento que puede estar encriptando algo puede ser una fuente de trabajo y de crecimiento personal. Por eso es necesario. Puede ser una alarma. Claro. Una alarma que dicen, oye. Es una alarma y si no la atiendes, si no la desactivas, no sabes qué te están diciendo esos pensamientos tan repetitivos. Okay. Pero bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy. Ok. Sí. Pues bueno, entonces, ¿cómo, por introducción general, bueno, ya hemos hablado bastante sobre qué es la ansiedad como condición? Es este estado en el que por sentir miedo a algo, a un peligro que no es real, que no necesariamente, pues puedes tener síntomas físicos, ya hemos hablado, que taquicardia, visión borrosa, sensación de desvanecimiento, ¿no? Muchos miedos, pensamientos obsesivos, ¿no? Hablando ya por el parte del tema psicológico. Sí. Entonces, muchas veces nos comentan mucho sus síntomas la gente y dicen, oye, tengo esto y tengo lo otro, ¿no? Pero bueno, como os he explicado anteriormente, es mejor pensar siempre en atacar y entender la raíz y desde ahí, bueno, empezar a trabajar, ¿no? Entonces, creo yo que este tema es una raíz importante, ¿no? Es una raíz tremenda porque los pensamientos repetitivos que se dan en personas obsesivas tienen un tremendo gasto energético para la mente humana. Vamos a poner el ejemplo de la computadora, Diego. Imagínate que tu computadora con la que estás trabajando, sea cual sea la que utilizas, tú estás usando tu procesador de texto. Vamos a pensar en el Word. Pero, oye, tu máquina anda lenta y tú dices, oye, pero no estoy usando ninguna otra cosa. Cuando realmente tu computadora detrás está corriendo como 15, 20 o 30 programas, a veces muchos de ellos ni se ocupan porque el sistema operativo no funciona bien y se vuelve lenta tu máquina. Entonces, están corriendo en segundo plano, ¿verdad? Están corriendo en un segundo plano un montón de procesos informáticos. Con la mente humana, imagínate lo que va a pasar con tu conciencia. Si tú quieres tener tu pensamiento enfocado en algo particular para resolver un problema, pero traes por detrás, en un segundo plano, 100 ideas repetitivas, 100 ideas obsesivas, se empiezan a agotar tus recursos psicológicos. Y el vivir en ese alto estado de frustración y estrés es igual a ansiedad. Ok.
Entonces, esta es la manera en la que los pensamientos obsesivos, o sea, porque, digo, a lo que entiendo, ese es muy bueno el ejemplo que das, o sea, quiere decir que probablemente el tener nosotros estos pensamientos, digamos, en el backend de nuestra mente, por ponerle un nombre así más... Sí, más técnico. Nos cansa. Sí te cansa, te cansa, porque es un daño neuronal, un desgaste neurológico el que haya un sobreprocesamiento de información en nuestra mente. Y muchas personas que diariamente padecen de ideas repetitivas me van a dar la razón, cuando no se pueden concentrar, cuando les duele la cabeza, cuando se les mete alguna idea con una preocupación que no pueden resolver, pero que simplemente la están masticando en la mente una y otra vez sin darle respuesta. Aquí estamos hablando ya de pensamientos obsesivos, intrusivos en algunas ocasiones, que crean tremendas dificultades. O sea, por ejemplo, uno de los pensamientos obsesivos más comunes cuando alguien empieza a experimentar ansiedad es creer que tienen alguna enfermedad física, ¿no? O sea, y estarle buscando y buscando. Y es por eso que se hacen muchísimos estudios y van con 1,000,000 doctores y todos les dicen que no tienen nada. Eso podría ser un pensamiento obsesivo, o sea, el decir, no, es que yo tengo algo. Claro, de hecho, qué bueno que lo comentas, Diego, porque en el programa que tenemos para hoy vamos a recorrer una serie de temas que engloban las conexiones entre los pensamientos obsesivos y la ansiedad. También quisiera que explicáramos cuáles son los rasgos generales de la personalidad obsesiva para que la gente empiece a identificarse en aquello que observen como particularmente propio, que conozcan cómo se manifiesta esta personalidad, y después vamos a explicar a las personas cómo se vincula toda esa personalidad obsesiva hacia la ansiedad. Okay. ¿Sí? Y por último, para que no se nos vayan, al final les vamos a dar 8 tips de mucha calidad para que puedan atacar estos pensamientos obsesivos, disminuirlos, y pues como consecuencia tu ansiedad puede ir disminuyendo. Ok, entonces, primero, para iniciar, toda la gente nos pregunta que cuál es la solución para pues, mitigar la ansiedad o la cura, ¿no? Porque, que ya hemos dicho, pues, no hay una cura porque no es una enfermedad. No hay cura y no es enfermedad. Además, usan la palabra ¿cuál es la solución? Y la significa una, como si hubiera una solución. Y no puede haber una solución porque no hay una causa. Okay. La ansiedad es multifactorial. ¿Sí? De hecho, queremos hacer un videito con una metáfora explicativa para que entiendan las raíces complejas de la ansiedad y que las personas sepan que no vas a encontrar una solución directa. Por eso pueden estar investigando en Google y en todas partes y nadie les va a dar una respuesta concreta. Y esto va para todas las personas que han estado muy inquietas preguntándonos con justa razón, oye, ya dime cuál es la solución. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de esto también. Sí, y tampoco no es una enfermedad porque pues, como ya hemos explicado también, o sea, la ansiedad es una respuesta también del cuerpo humano, que a mí me encanta mucho relacionarlo, ahorita que estoy leyendo varios libros de temas como de ventas y así, explican que pues el cerebro humano no ha cambiado desde que éramos hombres primitivos, o sea, sigue siendo el mismo, no ha evolucionado. Entonces tenemos esto que le llaman los sesgos cognitivos y demás. Entonces, pues en general, nuestro cerebro antes utilizaba la ansiedad para defenderse de los peligros, para ir a cazar, porque, o sea, si no hubieran tenido esa ansiedad, pues se hubieran muerto de hambre quizás si no hubieran evolucionado. Entonces, ¿a qué voy con esto? No tiene cura porque no es una enfermedad, o sea, ni es una condición. Hay una metáfora bien padre en donde explican que cuando tu cuadro de ansiedad está muy fuerte, es como si tú tuvieras, tu cerebro fuera una computadora y están los cables conectados. Solo que ahorita que quizás está sufriendo de muchos cuadros, de muchos síntomas físicos, esos cables están un poquito cruzados. O sea, a lo mejor están mal acomodados, entonces hay que ir moviendo poco a poco hasta que estén otra vez, ¿no? Y esos cables son muchas causas distintas que va de persona a persona, porque la persona experimenta la ansiedad de formas muy diferentes. Hemos dicho que es una condición multisistémica que engloba aspectos neurológicos, también de tu sistema digestivo, incluso puede haber visión borrosa, desvanecimientos. Es por ello que la gente piensa que está enferma de algo, al no entender que es una condición multisistémica y multifactorial. Pero bueno, iremos llegando a esa parte, sobre todo en este clip que les prometemos realizar aparte, en un pequeño video cortito,
donde vamos a usar una metáfora que clarifique por qué es tan difícil saber entender la ansiedad. Okay. Y bueno, pasando entonces, Diego, si te parece lo que tenemos preparado para hoy, después de esta introducción, hablemos de la personalidad obsesiva, que es una de las estructuras de personalidad más comunes. No necesariamente decir estructura obsesiva es patológico, pero desde la literatura psicoanalítica que se viene desarrollando desde hace 100 años, ha sido una de las estructuras más estudiadas por la psicología, y queremos hoy dar algunos rasgos característicos de este tipo de personalidad. ¿Sí? Okay. Lo más común en este tipo de personalidad es la rigidez. Son personas que se tienen que sujetar a estándares bastante inflexibles respecto a su punto de vista. Hay una alta necesidad por mantener un control sobre sus cosas, sobre su trabajo. Pueden caer en perfeccionismo laboral con una excesiva atención al detalle. Entonces, bajo estas condiciones psicológicas, pues difícilmente la persona puede tener apertura a algo cálido y espontáneo, a algo nuevo, ¿no? Es tratar de llevar la vida con un control tal que cuando algo se te sale de ese guión, la persona sufre. Okay. Porque la vida es mucho más compleja que tus deseos, ¿no? Sí. Y la semana pasada hablábamos de los temperamentos, que es un tema bastante interesante. Sí. ¿Hay algún temperamento que sea más propenso a tener este tipo de personalidad? ¿O realmente ahí el objetivo es entender qué tipo de temperamento tienes tú? Y desde ahí ir a trabajarlo, ¿o cómo se relaciona? Realmente se puede relacionar con los 4. Hablábamos del temperamento colérico, por ejemplo, que es una base de dominación, de mucha fuerza, rabia, voluntad y determinación. Imagínate que una personalidad obsesiva se mezcle con estas características de dominación, pues vas a tener una persona inflexible a la cual no le vas a poder pedir nada, le haces una crítica y te la va a tomar a mal. Y a lo mejor si esa persona de pequeña no fue reconocido por sus padres ni en la escuela, eso alimenta a lo mejor más su perfeccionismo. Sí, sobre todo, yéndonos ya a la base de formativa de la personalidad obsesiva con su temperamento, si hay un hueco en las carencias de reconocimiento, pues a lo mejor el perfeccionismo es la manera de encubrirlo. Okay. Sí, ahí vamos conectando ahí todo lo que hemos Conectamos hablado. Las piezas. Okay. Sí. También dice que son personas muy, somos, porque si tú y yo hemos sufrido ansiedad, pues probablemente en algún momento. Claro. Tendemos a ser muy, a polarizar, o sea, ver todo blanco o negro, ¿no? Híjole, esta condición, Diego, es muy común en las personas que padecen obsesión, ideas obsesivas, porque todo lo piensan en términos de patrones de blanco y negro. O es excelente o es pésimo. Okay. O me siento muy bien o me siento mal. Esto no quiere decir bipolaridad, que no se confunda. Pero me quedó muy bien aquello o la regué por completo. Estas personas difícilmente conocen escalas intermedias. No conocen escalas de grises ni el punto 5. O es 0 o 1. Y esto tiene un gran desgaste para la conciencia, porque si te mueves bajo estos patrones computarizados, te vas dando cuenta que la vida no está preparada para funcionar así. Sí, o sea, por ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? A lo mejor alguien que quiere proponerse, ahora que ya vamos a empezar un año nuevo, siempre, o sea, que entrar al gimnasio, hacer más ejercicio, dieta, que a lo mejor dice, no, es que si lo voy a empezar, tengo que levantarme a las 5 de la mañana y hacer ejercicio y comer perfecto y ya. Pero entonces, si no se levantan a las 5 ya no y lo dejan, entonces como no cumplen ese perfeccionismo de querer hacer todo, decir, a ver, me levanto a tal hora y como perfecto y pesas y luego correr y todo, terminan dejándolo por completo, ¿no? Porque dicen, como no lo estoy haciendo perfecto, claro, quizás no, cuando en realidad la mejor forma de empezar por ejemplo, un plan de alimentación es empezar caminando, ¿no? Haciendo lo básico. Eso sí, de escalas de grises o comprender la gradualidad. Ellos se van a los extremos y pones un ejemplo muy bueno de la persona que se lleva todo al punto extremo de querer ser Mr. Universo y competir de un día para otro, cuando no entienden los puntos medios. Sí. Esa es la parte catastrófica. Y mira, ahora que lo mencionas, lo conecto, por ejemplo, al mundo laboral, y quien padece perfeccionismo laboral no sabe delegar. Oye, las cosas que yo hago son las mejores y nadie lo va a hacer igual de bien que yo, por lo tanto no delego y se llenan de carga de trabajo. Otro ejemplo te doy con estas estructuras de personalidad.
quieren hacer las cosas tan bien hechas que lo terminan procrastinando, porque saben que cuando van a enfrentarse a la tarea, a la hechura y a toda la maquilada, dicen, no, eso va a ser una tortura, entonces lo hago después. Y se les va juntando el trabajo. El obsesivo tiene estas características. Sí. Un tip, hace poquito estaba leyendo eso, un tip para evitar eso de procrastinar, sobre todo cuando tienes una tarea muy, muy grande, es empezar, o sea, dividir esa tarea en pequeñas partes y empezar con lo más sencillo, ¿no? Y que sea como un efecto dominó. Sí. Que si cada dominó es un poquito más grande, más pesado, empieza con el más pequeñito y más fácil, y que ese tumbe y luego va a tumbar al otro. Y así. Claro, y te da la sensación de logro, porque lo divides en bloques y el primero ya te motiva a llegar al segundo y haces cortes físicos y psicológicos. Pues es como nosotros ahorita que empezamos a hacer este contenido, sí. Que empezamos con poquitas cosas, ¿no? Primero videos cortos, fuimos aprendiendo, ya después nos animamos a grabar el podcast, fuimos metiendo más, pero empezamos con pequeñitas tareas, ¿no? Si nosotros hubiéramos dicho el primer día, oye, ¿sabes qué? Vamos a grabar y empezar el podcast y que sea perfecto y que tenga todo, pues, no se puede. Nos hubiéramos abrumado, ¿no? Y mira, y hace 2 años que estaba de vacaciones en una playa en México, Diego, estaba descansando y a veces como psicólogo no puedes evitar analizar cosas cuando estás descansando. Sí. Es una pequeña obsesión, pero bueno. Entonces, estaba jugando una cascarita de fútbol un señor con sus niños. Había como 3, 4 niños y se acercaron otros. Y ahí en la playa pusieron sus porterías de esas chiquitas, ¿no? De plástico. Y hubieras visto al señor cómo les gritaba, tírale, métele gol, no, así no se hace. Y yo pensando, a ver, estás de vacaciones, relájate, pero sus estándares son tan perfectos que su rigidez, su competitividad no le permiten ni siquiera ser espontáneo en una circunstancia donde debe de relajarse. El obsesivo no sabe relajarse, está siempre intranquilo, hay algo que le inquieta y este señor gritándoles y dices, mira, ahí tienes un claro ejemplo en este pobre hombre haciéndole la vida miserable a estos pobres chiquillos. Y hay que decirlo, las personalidades obsesivas son las más difíciles de tratar. Suelen ser indeseables por la mayoría de las personas que les rodean, porque enfrentarse a criterios tan cuadrados, pues no les metes gol nunca, ¿no? Así como este señor. Pero bueno, anécdota que refleja la personalidad obsesiva. No, es un excelente ejemplo. Y finalmente, otro rasgo importante es que tendemos a querer controlar todo, ¿no? Tener todo bajo control. Sí. Que también es lo que yo lo conecto con lo que comentaba la semana pasada. Cuando tienes ansiedad, quieres mantenerla controlada, ¿no? Que dice, o sea, en lugar de permitir que pase a través de ti como algo natural, que todas las personas podemos sentir en algún momento de nuestras vidas, o sea, no es exclusivo de esta personalidad. Sí. En algún momento alguien puede llegar a sentir ciertos niveles de ansiedad, claro, pero quizás lo deja pasar ya como lo que es, algo natural. Y te pongo el ejemplo otra vez de pensar en blanco y negro. El obsesivo que padece ansiedad piensa en si tengo o no tengo. Entonces, cuando es no tengo, dice, ya fregué, yo no tengo ansiedad, ya lo logré. Pero como piensa en los extremos, cuando se va al sí y piensa tanto en los síntomas que produce un escenario terrorífico. Pero como él no sabe pensar en el ya veremos, el obsesivo no sabe convivir con la incertidumbre. Para él es una emoción terrorífica. Él necesita tener visibilidad de lo que va a ocurrir. Entonces la ansiedad, como es una condición de vaivén impredecible, que no sabemos cuándo se va a presentar, no, pues maldita fórmula. Sí. No, como no lo puede controlar, llega y le da una paliza y esto hace que se sienta peor. Y es chistoso porque pues el simple hecho de vivir, estar vivo es incertidumbre. Pues claro. Lo que, sí, y digo, me gustaría repetir otra vez ahorita que mencionabas lo de que es o tengo o no tengo ansiedad. Sí. Que digo, es algo ya más personal, pero a mí no me gusta cuando las personas dicen, es que yo tengo ansiedad. Como, pues sí, yo también, y todas las personas en el mundo, o sea, si ahorita estamos en un cuarto 100 personas de diferentes temperamentos, diferentes personalidades, pero escuchamos un perro que empieza a ladrar y a todos nos va a asustar, a todos nos va a acelerar un poquito el corazón y todos nos va a generar un cierto nivel de ansiedad, ¿no? Porque somos seres humanos, o sea, no quiere decir que tú tengas y yo no tenga, o sea, quizás a lo mejor por tu condición eres más propenso y está un poquito, tiene niveles más altos, ¿no? Y sufres, ¿no? Pero no es que tengas o no tengas. Entonces, sí, lo distinguimos entre ansiedad normal y patológica, exacto, como en otros videos que ya pueden ver
en los otros podcasts. De igual manera, aquí en los otros videos de TikTok, si nos está siguiendo por aquí, van a encontrar la diferencia entre las dos. Porque también nos preguntaban de que ahí en los comentarios de TikTok, ¿y esto se supera alguna vez o se elimina? Pues no, o sea, no se puede eliminar porque no es algo que... No podemos separarte de Claro, tu condición de ser humano. Es como decir, quítame la función del hambre, pues no, pues sí, es neurológica. Igual la ansiedad es una condición multisistémica y con funciones vitales también. Sí, y ahora, ¿por qué me gusta mucho repetir esto? Porque una vez que logras entender que es algo, es parte de tu cuerpo, es tuyo, y lo aceptas, o sea, el cambio que sientes en tus niveles de ansiedad es casi, o sea, sí, es hasta casi mágico, me atrevería a decir. O sea, el switch, empiezas a pensar de esta manera y bajan tus miedos, tus ataques de pánico casi se empiezan a hacer más pequeños, y entre más aceptes y más dejes, pues ahora sí que fluir y que pase a través de ti, bueno, al menos para mí fue uno de los pasos más grandes. Entonces, sí, me gusta mucho repetir esto porque creo que es una manera en la que pues, puedes empezar a sentirte mejor, ¿no? Y sobre todo digo que cuando los pensamientos obsesivos no son tratados apropiadamente, me llegan muchos pacientes a consulta cuando empiezan con... La personalidad del tipo obsesiva es general, no significa que sea patológica. Hay personas perfeccionistas que les da por tener el control, eso no significa psicopatología, son rasgos, son matices de una personalidad. Okay. Pero cuando la personalidad se sale de control y empieza a sobredesarrollar ciertas estrategias y no se hace cargo de la ideación obsesiva, entonces puede ocurrir la versión cumbre del pensamiento obsesivo que le llamamos trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál es la diferencia entre simples pensamientos repetitivos obsesivos al trastorno? Bueno, cuando hablamos de trastorno, ya la personalidad y su funcionalidad está comprometida, porque los pensamientos que llegan a la mente son tan intrusivos, son como taladros que penetran la conciencia, son tan ruidosos que llevan a la persona a cometer rituales, como por ejemplo si el pensamiento obsesivo le dice, oye, la habitación se está llenando de bacterias, entonces vas a tener que sanitizar, y la persona sanitiza todo el día. Ahora, por ejemplo, se normalizó lavarse las manos 100 veces al día. Antes eso era un trastorno del TOC, lavarse las manos constantemente. Hoy ya parece que se ha vuelto válido por el COVID. Otro ejemplo, personas que tienen ideas obsesivas por el temor a Dios. Si no rezo 5 Aves Marías o 5 Padres Nuestros, entonces pues Dios me va a castigar. Solo estamos tratando de conectar cómo cuando entra una idea en un aparato que está trastornado, la persona empieza a hacer rituales y compulsiones de todo tipo, ¿no? Y lo peor aún es que siente que si no cumple tal ritual, va a venir una catástrofe. ¿Sí? Ese es el mecanismo en el trastorno. ¿Y cómo alguien puede saber si tiene pensamientos obsesivos de manera que le provocan ansiedad o si es un trastorno? O sea, esto tiene que ser diagnosticado por quién o cómo. O sea, ¿cómo podemos diferenciar? Porque a lo mejor hay mucha gente que nos va a empezar a escuchar y se va a identificar, va a decir, mira, fíjate que ahorita yo tengo un pensamiento obsesivo con pensar que estoy enfermo y que tengo algo del corazón. Entonces, se están monitoreando constantemente con un oxímetro, con un baumanómetro para la presión. Sí. ¿Cómo podemos diferenciar? Mira, cuando hablamos de trastorno, primero tiene que cumplir ciertas condiciones. Vemos deterioro en la funcionalidad de la persona, empieza a faltar a sus deberes o los cumple a medias, procrastina tareas, ya tiene ideas tan repetitivas en la mente que pueden derivarse en pequeños delirios, ¿sí? Ideas que ya son tan recurrentes que la persona no se puede deshacer de ellas y empieza a perder calidad de vida. Estamos hablando ya de un nivel más elevado que simplemente pensamientos repetitivos. Como una adicción, o sea, si ya empieza a afectar en tus actividades cotidianas de manera que no llevas tu vida normal, puede ser que ya sea un problema más grave. Sí, es una condición psiquiátrica, el TOC, que tiene intervención psicológica e intervención psiquiátrica, porque también requiere algo de medicación para regular ciertos neurotransmisores, para regular ciertos pensamientos, y a través de la terapia psicológica también se ayuda a la persona a evaluar sobre todo las creencias desadaptativas que tiene. Por ejemplo, tenía un paciente que me decía, oye, es que si no rezo 5 veces, pues Dios me va a castigar hoy, ¿no?
nunca le cuestionamos su creencia de Dios. Sí. Más bien es, bueno, has intentado, en vez de 5, reza 3 Aves Marías y a ver qué pasa. Okay. Entonces rezó 3 y no le pasó nada. Entonces contrastar sus creencias obsesivas en el TOC es lo que le permite ir modificando los rituales, y de esta forma pues también si hay ansiedad, que muy seguramente la hay, pues la ansiedad ya encuentra menos puertas para meterse. Ok, pero, y es ir entendiendo eso. Entonces ahí la persona cuando vio que si rezaba nada más 3 veces no le iba a pasar nada y no necesariamente Dios le iba a castigar. Así es. Dice, ok, entonces ya entendí, no es mi hipótesis estaba mal. Así es romper las hipótesis, mover las creencias que están detrás, porque son las que impulsan al ritual y son las que nutren los pensamientos obsesivos. Ahora, entender cómo se formó todo esto ya es otro asunto. Podríamos abrir todo un podcast sobre la formación de la personalidad obsesiva, desde el psicoanálisis o de otras teorías, pero ahorita, por ejemplo, nos estamos enfocando más en los rasgos, lo que se ve arriba, en la punta del iceberg, ¿no? Okay. Y bueno, esto fue, quise tocar un poco del TOC, Diego, porque es la versión radical de los pensamientos obsesivos, ¿no? Sí, no, y para hacer esa distinción y entender. Sí, porque mucha gente cree que por pensar muchas veces algo, porque se lavó las manos más veces, tiene TOC. No, hay que distinguirlo perfectamente porque no es en muchos casos. De hecho, según la última estadística que vi, aproximadamente en Estados Unidos, un 3% de la población, o sea, es un número relativamente bajo, un 3% padece trastorno obsesivo compulsivo en Estados Unidos. ¿3% de la población total o de la población con ansiedad? De la población total. Okay. Entonces, ya hablar de trastorno es un número reducido. Okay. Ahora, pensamientos obsesivos, ese es general. Te puedo decir que media humanidad padece pensamientos obsesivos. Okay. Pero bueno, traemos también el tema, Diego, y esto está fascinante. Y regresando a la parte de la personalidad obsesiva, vamos a conectarla hacia la parte de la ansiedad. ¿Cómo afecta los pensamientos obsesivos la ansiedad? ¿Cómo ves si le damos? Sí. Bueno, entonces te decía, Diego, vamos a hacer una conexión entre el influjo negativo que tienen los pensamientos obsesivos sobre la ansiedad. ¿Te parece si le damos a eso? Sí. Sí. Por ejemplo, cuando un pensamiento es recurrente, mencionábamos hace rato el ejemplo de la computadora, que si ese pensamiento empieza a ocupar mucho espacio, se va acabando tu capacidad de concentración. Entonces, ese pensamiento, al estarse repitiendo una y otra vez, genera un desgaste. No se diga cuando la persona tiene cierta afinidad a ser temeroso de Dios o ciertas creencias catastróficas de vulnerabilidades, que a mí me va a pasar lo peor, es que a mí siempre me pasa algo malo. Y peor aún, cuando la persona ha sufrido cosas negativas y tiene elementos empíricos para demostrarlo. Sí, que solo me pasa a mí. Y esas ideas son terribles, son como una lluvia ácida y las personas usualmente no se saben salir de esa lluvia. Sí, es terrible, ¿no? Esa parte de la obsesión. Y bueno, otra cuestión es el monitoreo constante, que lo mencionabas hace rato. Las personas obsesivas tienen tanta necesidad de tener el control de la ansiedad para que no les dé ansiedad, que se anticipan creyendo que es una enfermedad y toman el pulso, se están revisando el corazón, respiración, se ponen su oxímetro, se miden la presión. Sí, nos comentaba alguien que antes de dormir que se decía, ¿cómo le hago para no sentir que el corazón... que ya no siento cómo late el corazón y demás. Entonces, sí. A los obsesivos les pasa mucho, Diego, también en la noche, les da mucho miedo cuando hay ansiedad y se tienen que ir a dormir. Dicen, llega la noche y es lo peor, no puedo dormir porque siento que me va a pasar algo. Pero fíjate cómo esa gente en el día no se dan cuenta. De hecho, una persona le contesté, porque me puso en el comentario, oye, es que cuando yo me voy a dormir, bla, 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 le dije, oye, ¿y qué tiene de bueno tu día? ¿O qué hace el día a tu favor que no te produce ansiedad? Como preguntándole cuál es la diferencia. La persona no me supo responder, pero la gran diferencia es que cuando tú te vas a dormir y quedas sereno, te estás quedando tú solo con tus pensamientos. Ahí no hay ninguna fuente distractora más que tú y tu conciencia. Es autoconfrontación. Y autoconfrontarse con esas producciones de pensamientos recurrentes negativos es lo peor para un obsesivo.
que no ha entendido también Y su ansiedad. alguien que ahorita se está monitoreando constantemente, Sí. ¿qué le recomendarías a usted? Mira, el monitoreo, primero a esas personas les invito a que comprendan qué es la ansiedad, porque si se están monitoreando constantemente significa que no la entienden. Okay. ¿Sí? Entenderla implica pues que revisen todos nuestros podcasts y todos nuestros TikTok, ¿sí? O de igual forma si nos siguen en Instagram. Ahí están descritos todos los signos, todos los síntomas, pero a veces la gente es muy desesperada, Diego. O sea, rápidamente dicen, oye, ¿cómo le hago? Ya quiero entenderlo, pero se necesita disciplina. Sí. Okay. Pero le recomendarías, por ejemplo, si alguien se está constantemente tomando la presión y ya sabe que no tiene nada del corazón y ya fue a un médico, ¿le recomendarías poco a poco ir eliminando ese hábito? Hay que escuchar al pensamiento obsesivo que le dice, tú estás enferma, o tú estás enfermo, o te vas a morir. Okay, o sea, Tú más tienes... bien entender por qué se está constantemente Claro, revisando. porque el ir a monitorearse es una conducta, pero esa conducta está controlada por un pensamiento detrás. Pero la persona a veces ni siquiera escucha el pensamiento, simplemente va y se revisa. Okay. Pero si escuchara el pensamiento, para todos aquellos que se están revisando constantemente, haz una lista de tus creencias más funestas respecto a voy a morir, estoy enfermo, analiza esas ideas, reestructúralas, porque hay que hacerse cargo de ello. Okay. Eso es el primer paso en vez de estarse monitoreando. Okay. ¿Luego qué sigue aquí? Pues en general, nada más comentar sobre el desgaste psicológico que produce el pensamiento obsesivo. No hay funcionalidad, es más bien abrasión, son como dos engranes que se están machucando constantemente los unos a los otros. Y no se diga en la ansiedad, cuando la persona tiene una alta presión emocional, si enfrenta un problema vital, y esto pasa con muchas personas que están rodeadas de seres humanos que las han vulnerabilizado, con quienes no se llevan bien, personas con las que tienen malas relaciones, todas estas emociones que no saben procesar son una fuente energética bien destructiva, que combinada con pensamientos repetitivos puedes decir, nadie me quiere, estoy solo, estoy sola, va a pasar lo peor. Esta rumiación, este reprocesamiento de ideas son una fuente terrible de ansiedad. Estamos tratando de hacer conexiones entre los pensamientos que vibran con alta intensidad en su repetición, las emociones adjuntas que ahí están, y como salida la ansiedad. La ansiedad es meramente una expresión final, es la última puerta. La ansiedad no es la causa, es el efecto. ¿Sí? Sí, y de nuevo hay que entender entonces de dónde vienen todos estos pensamientos, ¿no? O sea, y yo creo que una buena manera es empezar a hacernos preguntas, ¿no? Hay que hacernos preguntas y sobre todo, Diego, conocer la profundidad. ¿Sí? Okay. Conocerla. Sí, o sea, preguntarme por qué, o sea, si constantemente me estoy regañando por no ser perfeccionista y ese perfeccionismo después genera pensamientos obsesivos, de manera que si un día te sentiste mal porque no habías desayunado y se te bajó el azúcar, sí, piensas que tienes algo, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor nos vamos unos pasos atrás, ese perfeccionismo de dónde viene, ¿no? O sea, ¿qué te sucedió antes? ¿Qué te pudieron haber dicho? O sea, cuando estabas pequeño, ¿no? Por poner algunos ejemplos, que te haga tener ese perfeccionismo, ¿no? Y esa aprensión como autorregaño, ¿no? Son muchas causas, son muchos laberintos. Por eso hay que entender tu psicología básica, tu autoconocimiento es clave para poder tener un correcto afrontamiento de este problema tan complejo que es la ansiedad. Okay. Entonces, quisiera, Diego, si me permites, darle a nuestra audiencia una serie de tips que sirven para lidiar con los pensamientos obsesivos. ¿Te parece si los vemos? Sí. Mira, lo comentamos de forma muy constante, es la distracción. Esta técnica consiste en que cuando llegue el pensamiento nocivo o repetitivo, nos vayamos hacia algún punto en el cual nuestra mente encuentre un esparcimiento. Hay personas que les funciona una música relajante, algún sonido de naturaleza, contacto con la naturaleza, o entrar en contacto con algún elemento positivo que nos ayude a reenfocar la mente hacia otro punto. Si bien... Como la película la del origen, ¿te acuerdas? Inception, sí. Que él tenía como un amuleto, ¿no?
que era que lo giraba para saber que estaba así. Sí, ¿dónde se estoy? enfocaba en eso y eso le permitía, ¿no? Algo así, por poner un ejemplo. Sí, sí, correcto. Se trata de que no, del taladro de la mente que trae la idea obsesiva no haga tanto de las suyas. ¿Cuál es el pro? Pues que en el momento te sales. Contra, pues que estás generando cierta represión. Porque el ignorar, pues es postergar, ¿no? Okay. Ya por el momento te sirve, pero no significa que ese pensamiento se vaya a ir. Okay. Va a venir con más fuerza. Porque lo que resiste, persiste. ¿Sí? Y traemos otro tip, que este es universal. Vamos a bajar los niveles de estrés, porque un cuerpo que está bien descansado, bien alimentado, el sistema nervioso se encuentra en un punto mucho más, más fino, más ecuánime y estable. No se diga que el cerebro puede encontrar mucha más capacidad de organizar tus neurotransmisores y como consecuencia los pensamientos obsesivos disminuyen. O sea, dormir bien, alimentarse bien, Manejar tu tomar estrés. suficiente agua, manejar... Que después vamos a tocar el tema de la nutrición, ¿no? ¿También? Tenemos un video exclusivo para la nutrición. Okay, ¿sí? sí. Tú ponle a una persona que no duerma en 2 días a ver qué pasa. Puede tener hasta pensamientos suicidas, puede tener alucinaciones psicóticas. El sueño es rector. Entonces, por eso manejar el sueño correctamente y el estrés ayuda a bajar pensamientos obsesivos. Así que ojo con la calidad de vida. Okay. Y traemos otro que significa posponer. Es como cuando llega el pensamiento y el pensamiento obsesivo te está diciendo X o Y. Oye, te está haciendo ruido. Tú le dices al pensamiento, ¿y sabes qué? Dame un segundito. ¿Qué necesitas? Te voy a tomar dictado. Ah, ¿quieres esto? Perfecto. En un ratito más te atiendo. Yo sé que suena muy tonto, pero esta manera simbólica de ejecutar el procedimiento hace como un pequeño hacking, haciendo que el pensamiento diga, bueno, pues ya me atendieron y al ratito me dicen qué onda. Bueno, es que aunque a veces puede sonar como tonto o feo, pero el sarcasmo es una gran herramienta para afrontar momentos difíciles. O sea, si tú estás teniendo algún ataque de pánico muy fuerte o un nivel de ansiedad altísimo donde tu pensamiento o el peor pensamiento a lo mejor es que te vas a morir, si te hablas sarcásticamente y retas a eso, claro. es una gran forma es una gran herramienta, ¿no? Sí, el absurdismo. Tomas el problema, lo ridiculizas, te lo puedes decir frente al espejo las veces que sea hasta que te puedas empezar a reír, cayendo en cuenta que el absurdo, que el problema no ocupa la dimensión que tú crees. Sí, yo me acuerdo que también alguna vez en algún video de un terapeuta decía, te prometo que en unos meses, espero que no en años, pero sí por lo menos en meses, que ya superes la parte fea, o sea, la parte de a lo mejor de síntomas físicos y psicológicos fuertes, sí, y te acuerdes de cómo te sentías antes, te vas a reír de ti mismo. Y en ese momento cuando lo escuchas dices, no es cierto, pero sí es verdad, o sea, si tú ya una vez que superaste algún cuadro feo y recuerdas esos pensamientos obsesivos, hasta te puedes reír, o sea, de decir. Cambia el significado, lo resignificas y baja esa energía. Ahora, otro tip que hemos mencionado es la paradoja. Si tú padeces ideas obsesivas, diagonal ansiedad, te recomiendo mucho que hagas una lista de los pensamientos intrusivos más recurrentes, sean los que sean, anótalos y después pon del lado derecho la emoción que te produce. Y lo que vas a hacer con esto es que vas a calendarizar en algún momento del día, que tomes esas ideas, te encierras en un cuarto, en silencio, y los leas y tú mismo te produzcas el malestar. Okay. Tú mismo vas a leer esas ideas, por más negativas que sean, y te vas a producir ansiedad de ser posible, te vas a sentir mal. ¿Qué pasa cuando uno hace esta técnica paradójica? Las ideas obsesivas y la ansiedad empiezan a observar que nosotros ya estamos entrando en un extraño estado de aceptación, lo que hace que la energía de esos pensamientos baje. Aceptar es liberar. Lo que tú aceptas, lo que tú niegas, te va a someter. Si lo aceptas, te transforma. Okay. Ese es el razonamiento filosófico que está detrás de la paradoja y la aceptación. Sería ponerle literal fecha y hora a sí. decir, mira, tal, voy a provocarme esto y voy a retar a ese pensamiento, ¿no? Y lo voy a escuchar, y si dice tal cosa que soy feo, sí lo soy. Y es una especie también de sarcasmo, de absurdismo, que va bajándole, ¿sí? Combina la aceptación también. Muy bien, y ahí me gustaría agregar que cada vez que
que apliquen esa técnica, Ujú. van a ir sintiendo como cada vez se hace más y más pequeño. Baja. Y ustedes van a sentirse con más fuerza, con más poder, ¿no? Entonces, Ujú. sí se siente que cada vez se hace más pequeño y más. Sí. La otra técnica es contraste positivo. A esos mismos pensamientos que tú ya listaste y que son negativos y repetitivos, desarrolla tu músculo racional escribiendo del lado derecho un pensamiento más realista, más positivo, con creencias de fuerza mayor que te permitan ir creando un balance. Porque si te quedas solamente con la parte de los pensamientos obsesivos y le haces caso, se va debilitando tu parte lógica. Entonces el músculo lógico se refortalece si yo le contesto a todas esas ideas del lado derecho y las voy enfocando. O sea, en una libretita puedes ir anotando. Sí, sí, si yo pienso, yo no voy a poder, me va a salir mal tal cosa, oye, ¿por qué no voy a poder hacerlo? ¿Qué me falta hacer? Esta manera de pensar va abriendo posibilidades, va abriendo escenarios, pero ya no me está secuestrando el pensamiento obsesivo. Mínimo Ok. veo, abro el abanico de opciones. Okay. ¿Sí? Otra parte es escribir sobre ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, si traigo 5 pensamientos recurrentes obsesivos, desarrolla cada tema. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo me hace sentir? ¿Desde cuándo sentí esto? Como si estuvieras escribiendo el guión de una película, una pequeña historia, donde tú eres el personaje. Esto te va a permitir autoexplorarte, dejar que la pluma arrastre la emoción en el papel. Y es una manera de tener una especie de autoterapia y un autodiálogo donde te haga sentir que estás siendo comprendido por ti mismo. Esto ayuda muchísimo también. La técnica Sí. de la escritura. Dicen que la tinta tiene un poder especial, ¿verdad? La tinta tiene un poder, Diego. Y bueno, yo creo que estos serían los más importantes. Ujú. Estos tips que hemos mencionado, que son como 5 o 6, repásenlos, créanme que ayuda. Esto no se va a quitar solito. A veces queremos píldoras mágicas y no funciona. Se necesita paciencia, se necesita disciplina, pero si tú te enfocas en esto, yo te aseguro que estas ideas pueden ir disminuyendo. Sabemos también que puede haber N complicaciones familiares, problemas vitales, situaciones donde ya estás ahí completamente a merced de otras fuerzas. Si tú eres una de esas personas que me dice, sí, pero es que yo tengo tantos problemas, lo entiendo, no todos podemos hacer el simple trabajo de reestructura mental. Pero si tú eres una de esas personas, a ti te digo que si estás en esta condición, siempre hay una voz interna que dice, tú mereces algo mejor. Quiero que escuches esa vocecita, que le hagas caso y no permitas que se apague antes de que sea muy tarde. Esto ya es una cuestión más humanista, si es que tú estás en ese caso. Muy bien. Y como complemento también mencionabas que, creo que en el primer podcast, que alguien que sufre de algún trastorno o de ansiedad está condenada a ser un gran ser humano. Sí. Y ahorita, por ejemplo, lo relaciono mucho porque todos estos tips que diste, en realidad se pueden aplicar en muchas áreas de la vida. No nada Sí. más por ejemplo, el tema del contraste y demás. Se puede aplicar incluso para alguien que tiene alguna meta, algún objetivo, lo que sea. Sí. Está bastante interesante. Entonces, ahorita que incluso yo, escuchándolos, Sí. quiero intentar algunos. A pesar de que ahorita no tengo ningún síntoma de nada, ni me siento mal físicamente, o sea, me gustaron, ¿no? Entonces, digo, es lo padre que la fuerza mental que van a desarrollar Sí. en un futuro, o sea, van a ser casi imparables, ¿no? Porque cuando llegue alguna otra situación en su vida que va a llegar, o sea, porque pues es la vida, así es el mundo, Sí. La vida y el mundo a veces es caótico y Ajá. te va a llegar otro problema, o sea, Ujú. hablábamos de la incertidumbre, entonces Sí. la próxima vez que te llegue algo así o más fuerte, vas a tener muchísimas herramientas para afrontarlo, o sea, vas a estar mucho más preparado, ya vas a haber generado una piel mucho más, ¿cómo se dice? Como de... Sí, ya vas a tener callo, por así decirlo, Tienes ¿no? callo. Fíjate, el jueves una pacientita que, bueno, si nos ve vas a ver que estoy hablando de Sí, ella, no saludos vamos a a ella. decir su nombre, Sí, obviamente. pero me encanta el progreso que hace ella, solo diré que se llama Ale. Ella llegó con ansiedad ya hace tiempo y ¿Cuántos años tiene? ella tiene 28 años, madre de 2 chiquitas muy bonitas y su esposo, ¿no? Y ella constantemente con cuadros de ansiedad toda la semana. El punto es que hoy está haciendo los cambios en su vida
que le están permitiendo librarse de la ansiedad. ¿Sí? Y son cambios vitales muy importantes donde empezó, Diego, ella a desentenderse de tener que ser la persona que concilia a todos. Era la mujer que siempre quería ayudar a todo el mundo. La trató mal su mamá y su papá y a pesar de ello, ella siempre estuvo ahí para ellos. La mamá la seguía tratando mal y ella todavía va y trata de, ay mamá, y te amo, ¿por qué tú no me amas? Y siempre con un sentido derrotero. Todo el tiempo se echaba en la cama a recordar el pasado, masticando la melancolía de lo que ocurrió. Entonces finalmente cuando ella se dio cuenta que ella le daba ansiedad, ¿y sabes qué hacía? Se echaba a la cama a pensar en el pasado. Entonces este cuadro de automortificación terminaba de sepultarlo. Finalmente entendió que si me da el cuadro de ansiedad me levanto y sigo haciendo mis cosas hasta que el cuadro va saliendo poco a poquito, al mismo tiempo que ya hizo una serie de cambios y mandó al otro lado del cerro a aquellas personas que no le aportaban nada en su vida. Le costó mucho, pero hoy, a pesar de que se ha quedado más sola, estas cargas negativas de otras personas tóxicas, como se dice, han bajado increíblemente su ansiedad. Y ella ahora ya la entiende no como una enfermedad que me afectaba porque se revisaba constantemente, sino que ya sabe que es una condición que la acompaña, pero si vas quitando los factores, entonces puedes vivir mejor. Así que felicidades a ella. Qué bueno, sí. Uh-huh. Entonces, y ahí es una prueba de lo que comentábamos, ¿no? Que te vuelves más fuerte, claro, que adquieres más herramientas y empieza a mejorar tu vida también en tus aspectos, ¿no? Ella dijo textualmente, estoy bendecida que me dio la ansiedad, porque la ansiedad a mí me permitió hacer los cambios en mi vida para ser una mejor persona. Ella es el ejemplo vivo y directo de que si te aplicas y entiendes el mensaje que te está dando la ansiedad, en vez de huir y querer curarla con magia, ella empezó a hacer los cambios en su vida. Wow. Sí, pero bueno. Bueno, pues felicidades a ella y sabemos que muchas personas de las que nos escuchan también muy pronto van a llegar a ese punto, ¿verdad? No lo dudo, esta comunidad se formó para eso. Téngannos paciencia, por favor, porque no podemos contestar todas sus preguntas, y sobre todo cuando son preguntas muy específicas. Oye, ¿qué hago cuando en la noche? A veces no podemos responder todo, pero téngannos paciencia porque conforme crezca la comunidad y los contenidos, ustedes van a poder servirse con su propia cuchara. Okay. Pues bueno, muchas gracias. A los que nos escuchan en YouTube, ahí suscríbanse, denle like para que también este video llegue a más personas y les pueda ayudar. Estamos muy contentos por los comentarios que han hecho de las personas que les agrada este formato de conversación, que dicen que no sé si genera cierta empatía, pero pues bueno, ayúdenos a que llegue a más personas porque pues el objetivo es ayudar. Entonces, claro. Ahí suscríbanse, denle like. Y se vale sugerencias respecto a cómo ven el formato, si les gusta más el diálogo, otro escenario, lo que sea que nos quieran compartir respecto a cómo ayudar, nosotros estamos abiertos. Okay. ¿Sí? Bueno, también a los que nos escuchan en Spotify, también ahí nos pueden seguir en Instagram como Instituto Luxánima y en TikTok como Carlos Alanís, psicólogo. Ya lo cambiamos, psicólogo Carlos Alanís. Psicólogo Carlos Alanís. Psicólogo Carlos Alanís. Y también estamos en Facebook como Luxánima. Así, LUX Ánima. Okay. ¿Sí? Bueno, pues gracias. Nos vemos. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Estén bien.